Ah, okay. Bien, muy buenas tardes al comité organizador, igualmente pues al equipo CIDE, a todos los invitados expositores en este 9º congreso que va a desarrollar un tema tan importante como son las neurociencias. Les agradezco de antemano la distinción de poder inaugurar con mi conferencia pues este evento tan importante, y sobre todo a los que han creído pues en esta organización, ustedes los participantes. Espero compartir estos 50 minutos pues, y que lo disfrutemos todos, y vamos a hablar de un tema muy importante. Voy a compartir pantalla. Denme un segundito, ahora sí. Bien, vamos a hablar sobre la alfabetización braille, herramienta para una plena y verdadera educación inclusiva. ¿Sí? Bien, el sistema braille pues es un sistema de lectoescritura especial para las personas obviamente con problemas de visión, llámese personas ciegas. Denme un segundo, parece que no, ahora sí. Bien, no habría. Un sistema de lectoescritura en relieve que ha sido creado desde hace mucho tiempo para las personas con discapacidad visual. Pero he querido tocar este tema porque consideramos que es una de las herramientas fundamentales para hablar de educación inclusiva. A veces pensamos que es únicamente llevar al niño al aula y nada más. Los niños con condiciones de discapacidad, al igual que el resto de los niños, deben tener herramientas que le van a permitir desempeñarse en el proceso educativo. Y para una persona ciega, una de esas herramientas fundamentales es el sistema braille. Y no podemos caer en una inclusión que excluye porque no le estamos brindando esas herramientas. Le vamos a hacer un poco de historia, ¿sí? Va a ser bastante corta en esta conferencia. Han transcurrido ya 213 años desde que un ingenioso niño francés que nace en Coudray en 1809, llamado Louis Braille, va a venir a revolucionar lo que fue la educación especial en general y particularmente la educación de las personas con discapacidad visual. Bien, Louis Braille, su natalicio es el 4 de enero y nos encontramos precisamente en el mes de enero. Desde el 2019, la ONU decide designar como el Día Mundial del Braille el natalicio de este ingenioso francés llamado Louis Braille. Lo acabamos de conmemorar, pero considero que, bueno, es importante designar fechas en el calendario para poder recordarlas y conmemorarlas. Pero qué mejor homenaje para Louis Braille que enseñarle este sistema a todas las generaciones que por su discapacidad la necesitan para enfrentarse a su diario vivir. Bien. Con esta frase, lo que nos define no son las cosas que nos pasan en la vida, sino lo que hacemos con ellas. Quiero recordar qué pasó rápidamente con Louis Braille. Louis Braille pues sufre un accidente en el taller de su padre, en Coudray, en su casa, en su pueblo natal, siendo muy pequeños, alrededor de los 3 años. En ese accidente, él pierde de manera inmediata uno de sus ojos y mucho antes de cumplir los 5 años, pierde el otro ojo, porque recordemos que en ese entonces todavía no existían medidas de salubridad y tampoco pues lo que vienen siendo los tratamientos con antibióticos que permitieran tratar el problema de Louis Braille en su primer ojo y luego pasa al otro. Y por eso decía, las cosas que nos definen no es lo que nos pasa, sino lo que hacemos con ellas. Y Louis Braille queda ciego porque precisamente a través de esa tragedia, que inicialmente fue una tragedia para él y su familia, convertiría a esta persona en el creador de un sistema que ha durado muchísimos años y que hoy día sigue vigente. Bien, su ceguera temprana, como dijimos, quedó ciego antes de cumplir los 5 años, no fue una limitante para aprender. Siempre fue un niño despierto, según lo que indican históricamente sus primeros maestros en los relatos que existen en las diferentes bibliotecas de Francia y en los diferentes museos que han dedicado diferentes áreas para la memoria y honrar a Louis Braille. Siempre se marca la tenacidad y el ingenio de este niño francés.
Entonces eso lo hizo distinguirse entre los niños de su aula. Cabe mencionar que Luis Braille fue a la escuela natal, a su escuela, pues a la escuelita de su pueblo natal, una escuela inclusiva en su momento sin saberlo, y los maestros pues que tenían vocación, porque en ese entonces no existía ningún tipo de especialización, pues lo atendieron, pero sentían que se quedaban cortos para la genialidad de Luis. Como dijimos, siempre mostró su genialidad. Gracias a esa genialidad y a su tenacidad, logra una beca para ir a la primera institución en el mundo que iba a brindar atención especializada a personas, valga la redundancia, con discapacidad, en este caso el Instituto para Ciegos de París. Fue la primera institución de índole educativa a nivel del mundo que surge con un objetivo educativo. Recordemos que antes de todo esto lo que existían eran hospitales, había asistencialismo que lo que hacía era ver a la persona con discapacidad como una persona con una enfermedad. Bien, este instituto que se funda en París, fundado por Valentin Auwit, recibe a Luis Braille en 1818 siendo un pequeño, y tan pronto ingresa a este instituto con esa beca, logra aprender más cosas que lo que había logrado en su pueblo, en su escuelita, y así poco a poco va cambiando la historia de las personas ciegas y la sigue cambiando en la actualidad. Siendo apenas un adolescente, Luis Braille revela su ingenioso invento. Cabe recordar que antes del invento de Luis Braille de su alfabeto, había otro con algunas limitaciones que logró inventar Charles Barbier o Carlos Barbier, un jubilado militar de la artillería francesa. Y era muy limitado su sistema debido a que obligaba a que los niños ciegos tuviesen que descifrar gran cantidad de puntos. Aparte, lo basó en un sistema fonético como es el francés, y eso limitaba mucho y la escritura se volvía muy complicada, segregadora y lenta. Luis Braille siempre le dio su lugar a Charles Barbier y mencionó que fue lo que le abrió a él, ¿verdad? Esa posibilidad de modificar e inventar algo nuevo. Es así como, teniendo apenas 14 años aproximadamente, Luis Braille revela su invento. 6 maravillosos puntos que permitirían a miles de personas ciegas en el mundo poder escribir e insertarse educativamente. Además de eso, Luis Braille pudo idear la primera regleta o pizarra y el primer punzón para poder escribir de manera manual. Bien, pero ¿qué es el alfabeto Braille? Esta conferencia no es para darle una clase de Braille, sino para que reflexionemos sobre su valor y su vigencia. Este ingenioso alfabeto, con 6 puntos en relieve, permite hacer 64 combinaciones. Esas 64 combinaciones nos permiten, en todos los idiomas, crear las letras del alfabeto. Signos de puntuación, entre otras, ¿verdad? Otras formas de escribir, inclusive que se fueron desarrollando, como es el código matemático Braille y el código músico-gráfico, del cual Luis Braille también fue el autor. Bien, pero bien, ahora sí, hemos entrado en este proceso a través del cual deseo que le demos el sitial que el Braille merece en el proceso de educación inclusiva. Partiendo de las cifras que la OMS recientemente en el año 2021 nos indica sobre las personas con discapacidad visual que existen en el mundo. Nos revelan sus últimas estadísticas que existen 314 millones de personas en el mundo con discapacidad visual. Existen miles de millones de personas con algún problema de visión, pero ya ustedes saben que aquí no entra diríamos, un problema de refracción como una miopía leve, no. Nos estamos refiriendo a personas que ya han sido diagnosticadas con un problema de visión de alta complejidad. Son 314 millones de personas con una discapacidad visual, entre los cuales hay 45 millones de personas que tienen ceguera y 269 millones de personas que tienen baja visión. Bueno, estos millones de personas van a ser
potenciales y son potenciales usuarios del sistema creado por Luis Braille, que lleva su nombre, como es el sistema Braille. El pronóstico, lamentablemente, es que por el estilo de vida que estamos llevando, estas cifras van a ir en aumento. Van a ir en aumento niños que pueden nacer con la discapacidad como personas que la podemos adquirir, como dije, por la forma de vida que tenemos a nivel alimenticio, la parte pues de el desarrollo de actividades extremas a nivel deportivo, accidentes automovilísticos. Entonces, lamentablemente, se pronostica, si no hacemos buena prevención, que estas cifras vayan a ir aumentando. Entonces van a haber más usuarios del sistema Braille. Bien, a pesar de haber probado su eficiencia y eficacia por más de 200 años, el sistema Braille hoy día se ve amenazado por la mala utilización de otros recursos que deben ser un apoyo educativo durante el proceso de educación inclusiva de los niños, jóvenes y adultos con discapacidad visual. Pues me refiero específicamente al uso y abuso de dispositivos con síntesis de voz, como son las grabadoras, y que eso ha hecho que se desplace la alfabetización del sistema Braille para esta población, que vamos a hablar después de sus consecuencias, porque sí tiene consecuencias en lo que viene siendo su desempeño y sus competencias. Se estima que apenas un 10% en la actualidad de los estudiantes con discapacidad visual están usando el sistema Braille. ¿Sí? Están solamente 10% utilizándolo. ¿Qué están haciendo el resto de la población? Utilizando dispositivos electrónicos, dispositivos tiflotecnológicos, como se llama toda aquella tecnología para personas con discapacidad visual, y eso ha ido desplazando la alfabetización en sistema Braille. ¿Qué importancia tiene la alfabetización para todo ser humano? Todos sabemos que la alfabetización, es decir, saber leer y escribir, es vital para el mundo de hoy. Lo ha sido antes, lo es hoy y lo será mañana. Una persona que no sabe leer y escribir es una persona analfabeta, un ser humano analfabeto. Entonces, la alfabetización es de suma importancia, porque quien no sabe leer ni escribir no podrá tener un progreso educativo exitoso. Entonces, tenemos que saber leer y escribir bien. Y esto no exime a la población con algún grado de discapacidad visual. Al contrario, tienen una necesidad muy importante de aprender a leer y escribir. Se dice mucho y coloquialmente que las personas ciegas tienen una excelente memoria auditiva. Es cierto, si son bien estimulados, es cierto. Pueden retener gran cantidad de información gracias a ese desarrollo del sentido auditivo si los estimulamos desde bebé. Pero créanme que hasta la memoria auditiva tiene un tope. Así como las computadoras, así como un USB, todo tiene un tope. Y no es cierto que podrán aprender y descifrar todo de oído, como comúnmente podemos ver en algunas escuelas. ¿Cómo resolver operaciones matemáticas de alta complejidad como la aritmética, álgebra, trigonometría de oído? Muy difícil. Entonces, aquí quiero resaltar que la vigencia del braille se mantiene. Voy a hacer unos cuestionamientos para que en breves segundos cada uno de nosotros los podamos pensar y contestarnos a nosotros mismos. ¿Estará la alfabetización viéndose afectada por el uso de recursos tecnológicos? Y esta pregunta la hago para todos, no solo en la población con discapacidad visual. Estoy hablando de nuestros hijos, sobrinos, hermanos, nosotros mismos. ¿Estará afectándose nuestra lectura y escritura por el mal uso de los recursos tecnológicos? Solo piénselo y contéstese usted mismo. ¿Puede un recurso tecnológico sustituir la alfabetización de una persona? ¿Podrá ese recurso tecnológico eliminar para siempre el proceso de alfabetización? Siguiente pregunta. El surgimiento de las computadoras, de la red de internet y de todo lo que nos permite ahora mismo estar conectados,
ha llevado a que en las escuelas se elimine la alfabetización? Muy por el contrario. Esa es la que voy a responder. Se hace más necesario saber leer y escribir, porque ¿de qué sirve que yo a usted le dé una computadora si usted no entiende un teclado? Entonces sí necesitamos la alfabetización, todos los seres humanos. Y las personas ciegas, antes de ser ciegas, son humanas. Siguiente pregunta que está resaltada en gris. ¿Por qué no se les está enseñando entonces el sistema Braille a los niños ciegos en algunos países? No voy a especificar en cuáles, pero puedo hacer un autoexamen en mi propio país y en los que he podido visitar. Ha habido un desplazamiento del Braille, una desvalorización. Entonces nos están llegando, sí, nos están llegando a la universidad de estudiantes ciegos, pero cuando empezamos a dictar la clase, sacan una grabadora. Cuando vamos a hacer un parcial o un semestral, quieren que sea oral. Esa es una posibilidad, pero no puede ser todo el tiempo. Y cuando entonces le preguntamos, mira, yo tengo tiempo, te voy a hacer la prueba en Braille. No quieren, y es porque no saben leer o han olvidado el sistema Braille. Una última pregunta. ¿Por qué se da preferencia a una grabadora por encima del alfabeto Braille? Nos hubiese gustado a nosotros que nuestros hijos, sobrinos, nietos, videntes, cuando lleguen a primer grado, en vez de entregarle un lápiz, le den una grabadora. No nos gustaría, porque tienen que aprender a leer y escribir. Bueno, el equivalente de eso para los ciegos es el Braille. El Braille, reitero, está cada vez más vigente, pero tiene amenazas, ¿sí? No las vamos a esconder, tiene amenazas. De acuerdo al Fondo de Apoyo a Latinoamérica de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, existe verdadera preocupación en la comunidad de personas ciegas con respecto a la existencia de menor apoyo a la alfabetización, a la enseñanza del sistema Braille y a la vez que hay poca o nula inversión en lo que viene siendo la generación de literatura en sistema Braille. Entonces, eso también es una realidad. ¿Existe tecnología? ¿Existen impresoras Braille? Sí, pero la gran mayoría son costosas. Nosotros sabemos los altos precios que tiene la tecnología y ha quedado en evidencia con la pandemia que nosotros estamos viviendo. ¿Cuánta gente ha tenido que dejar de estudiar porque no tiene un equipo o porque le falta conectividad? El Braille no es un código que hay que descifrar o hay que adivinar. Importante, el Braille es un método de lectura y escritura que es vital para las personas ciegas y que es el equivalente a saber leer y escribir con un lápiz o con un bolígrafo para los que vemos. Entonces es muy importante que nosotros no privemos de esta herramienta a estos niños y jóvenes. Repito, el Braille es la herramienta a través de la cual las personas podrán tener una autonomía plena. Gracias al Braille, millones de personas ciegas en todo el mundo pueden acceder a la educación, pueden aprender, pueden informarse, pueden tener ocio, empleo. El Braille juega un papel muy importante en la autonomía de las personas ciegas. Eso lo indica la Organización Nacional de Ciegos Españoles recientemente este año por conmemorarse el Día Mundial del Braille. Entonces les reitero, el Braille es el equivalente al lápiz que le damos a los niños videntes. ¿Todos los niños con ceguera o baja visión profunda deben aprender el Braille? Por supuesto que sí. La enseñanza del sistema Braille a todo niño con ceguera o con baja visión profunda es indispensable. Negarle el derecho es negarle la posibilidad de demostrar sus competencias en el aula regular. Es negarle la posibilidad de demostrar sus competencias y otras habilidades como lo pueden hacer los niños y jóvenes videntes. Y lo más triste es negarle la posibilidad de tener una inserción laboral en el futuro. ¿Sí? Porque les repito, todo no se puede aprender oyendo. Todo no se puede retener, por más estimulada que esté su audición, que muchas veces por encima de la de nosotros los videntes, tiene un límite, una capacidad. Bien, la Unión Mundial de Ciegos, máximo organismo que aglutina
a las personas ciegas de todo el mundo. Es como si fuera la ONU de las personas ciegas. Destaca que es muy importante para quienes tienen discapacidad visual aprender y usar el sistema Braille. Es la forma de tener acceso a la información, a poderse capacitar, a poder aprender y desarrollar su pensamiento. La enseñanza del sistema Braille tiene obviamente un sustento moral y un sustento legal. Siempre me gusta apelar a lo moral primero. Antes que recordarle a una persona, es un derecho. Apelo a lo moral. ¿Quién de nosotros tiene el derecho de coartarle la oportunidad a una persona de aprender a leer y escribir? A ningún niño, pero mucho menos al que tiene una discapacidad. Entonces tenemos que estarle siempre recordando a esos docentes especializados, en el caso de los maestros de educación especial, que tienen que enseñarle el sistema Braille. Incluir a un niño al aula común sin esta herramienta es condenarlo a que tenga muchas limitaciones durante su proceso de enseñanza-aprendizaje. Vámonos entonces al sustento legal. Esto está fundamentado en la mayoría de los países que ya han hecho modificaciones en su Carta Magna, en sus constituciones, entre esos mi país, pero también tiene un sustento internacional. El sistema Braille y su enseñanza fue uno de los temas que se colocó como algo muy importante cuando se logró hacer la Declaración de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Todos nuestros países son firmantes de este documento, todos se comprometieron. En su artículo 24, acá PITEA indica que todos los estudiantes ciegos tienen derecho a aprender, a ser atendidos, y menciona específicamente que tienen derecho a ser instruidos en la parte especializada como es el sistema Braille y otras áreas, porque sí menciona orientación y movilidad, pero le da gran énfasis a la alfabetización Braille. Entonces nuestros estados firman cosas que después llegan nuestros cancilleres, nuestros ministros de educación y no se desdoblan en políticas públicas específicas para el sistema educativo. Entonces hay que hacer un llamado de atención. El papel aguanta todo, pero nosotros, los que estamos involucrados, maestros especializados, maestros regulares, padres de familia y personas con discapacidad visual, tenemos que hacer presión. Bien, sigo sustentando por qué el Braille sigue siendo algo muy vigente pese a la aparición de nuevas tecnologías. Y es porque es la única forma, les repito, que el niño comprenda y que logre conceptos también. No es lo mismo escuchar que alguien te lea o escuchar una grabación a poder leer, en el caso de los niños ciegos, con la yema de sus dedos, y poder regresar a los renglones y hacer, ¿verdad?, esas pausas que él necesita, sobre todo porque entre más leemos, más desarrollamos nuestro lenguaje oral y a la vez desarrollamos nuestra ortografía. ¿Sí? Es muy importante eso. No es lo mismo oír una novela, escucharla en audio, a poderla leer con su yema de los dedos y saber si es con C, si se escribe con Z, si se escribe con S. Eso no te lo da un texto grabado o una novela grabada. Entonces es muy importante el valor que tiene la lectura. Aparte, el desarrollo se ha podido comprobar a nivel de la mente y la cognición que cuando se hace ese ejercicio de lectura, el niño va entonces desarrollando los esquemas mentales y aquellas otras palabras que va a necesitar utilizar en otras situaciones de la vida cotidiana o en el futuro. La Comisión Braille Española en el año 2015 señala la principal ventaja que se retiene mejor cuando leemos Braille y cuando escribimos Braille. Es lo que decía hace un instante en la diapositiva anterior, pues ellos resaltan que no es lo mismo oír en cuanto a lo que es la parte de desarrollo cognitivo a poder leer, ¿sí? El hecho de poder leer y descifrar los códigos Braille con la yema de los dedos permite que el niño pueda desarrollar otros esquemas que no se los dan los audiolibros. El Braille
pone en acción muchos mecanismos psicológicos que contribuyen al desarrollo del pensamiento, permiten el desarrollo de nuestra comunicación. O sea, la lectoescritura todo nos permite eso, pero en el caso de los niños ciegos también. Esto va a permitir pues que el niño pueda desarrollar su pensamiento, pueda poder después escribir una carta con mayor fluidez, expresarse en un evento, porque va a ir desarrollando un lenguaje más rico. Como me gusta respaldar la teoría, lo que hablo, con evidencias de vida, nosotros podemos ver en esta diapositiva personas ciegas que gracias a haber aprendido braille hoy compiten en un mercado laboral. No importa si es a nivel legal, si es a nivel artístico, pero podemos ver en la parte superior izquierda, este que señalo aquí, es Héctor Melero. Hace muy poco, hace unos pocos meses atrás, él es abogado de profesión, concursa con más de 100 personas videntes, fue la única persona ciega, para lograr el puesto de fiscal en España. Fue uno de los 3 mejores puntajes. Y cuando se le entrevista a Héctor cómo lo pudo hacer, él le da gracias a sus maestros desde que está pequeño, le da gracias a sus padres, le da gracias a todo el que le apoyó, pero sobre todo a que se pudo preparar, porque el instructivo para estudiar se lo suministraron en braille, que es el sistema de lectoescritura que él conoce desde pequeño. Ahí vemos al rey de España entregándole su despacho al primer fiscal ciego de toda España, y me atrevería a decir, el primero de muchos países, ¿sí? ¿Cuántos fiscales ciegos hay en nuestros países? Pues en el mío no hay ninguno. Y existen muchos abogados ciegos. A la derecha tenemos a Hugo Rafael Ruiz, diputado de la Nación en Estados Unidos mexicano. Él es ciego, ahí ven su bastón. Igualmente logró competir con videntes para ganar una plaza, y su principal objetivo hoy día siendo diputado de la República es crear leyes precisamente para abrir oportunidades para los niños con discapacidad y particularmente para los niños ciegos. ¿Gracias a qué? Al sistema braille. Él se pudo preparar para poder hacer toda una vida política en beneficio del conglomerado de personas con discapacidad visual. Sé que vamos a escuchar mucho de él. Esperemos que sí, y que pueda hacer esas leyes para el bienestar de los niños ciegos mexicanos. Acá tenemos a la derecha, ¿sí? Tenemos al primer juez ciego de todo Brasil. Él es juez y a la vez pudiésemos decir que de muchos países, por lo menos puedo hablar por Panamá. En Panamá no existe, pese a que hay mucha población con ceguera, no existe ningún juez, ningún fiscal, ningún diputado con discapacidad visual. Hay muchos que han logrado grandes cosas, obviamente que sí, pero yo he tratado de escoger a estas personalidades porque son las que le han dado gracias a Luis Braille, porque están donde están. Abajo, a la izquierda, podemos ver, creo que todo el que está aquí lo conoce, y si no lo conoce, es Andrea Bocelli, quien es abogado de formación, litigó muy poco, pero cambió su profesión porque desde muy pequeño le gustó la música. Andrea Bocelli es uno de los mejores tenores de todos los tiempos. Gracias al braille pudo estudiar derecho, gracias al braille puede leer música, puede escribir música, y gracias a eso ha vendido más de 80 millones de discos en todo el mundo. ¿Quién no conoce de Andrea Bocelli? Y así, pues muchísimos otros, pero él agradece al braille. Una persona ciega que no pueda leer un pentagrama no es un cantante profesional. Se hace urgente, por consiguiente, que también se cumplan muchas de las cosas que firman nuestros cancilleres, ministros de educación, presidentes. Existe un tratado que se llama el Tratado de Marrakech, que se firma en el 2013 en Marruecos, donde, pues basándose en la gran necesidad de literatura braille, se hace un llamado a los países firmantes, a los países miembros, y también a lo que tiene que ver con lo que rige derecho de autor, para que permitan editar los libros en sistema braille o en macrotipo para personas con baja visión en cada uno de nuestros países. Estoy segura que la mayoría de sus países firmó el Tratado de Marrakech,
pero ¿cuántos han hecho o han desdoblado este tratado en su país? Nosotros hemos creado la imprenta Braille, Luis Braille, aquí en Panamá, desde el año 2010. Pudimos trabajar en su proyecto, lo echamos a andar, fue financiado por la Organización Nacional de Ciegos Españoles y también por el Ministerio de Educación y Cultura de España. Una inversión inicial de $250,000 para empezar con esta imprenta. Hoy día los niños ciegos panameños pueden recibir su libro de texto, al igual que los niños videntes, para poder estudiar ciencia, español. Pero quiero reconocer que pese a ese avance, seguimos todavía insistiendo que los docentes especializados o maestros de educación especial tienen que alfabetizar a los niños ciegos. ¿De qué me sirve el libro si no lo sé leer? Los usuarios hablan por sí mismos. Aquí tenemos a Bárbara Martín, vicepresidenta segunda de la Unión Europea de Personas Ciegas. Ella también hace un llamado sobre lo que es la importancia del braille. No voy a detallarlo, ¿verdad? Pero sí mencionarles que para ella es muy urgente que todos los países de la región europea, Asia, América, toda Europa, cumplamos con lo establecido en el Tratado de Marrakech, precisamente para que haya más cosas que los niños ciegos puedan leer y que obviamente los maestros de aula común, lo que llamamos aula regular, puedan tener ese texto para proporcionárselo a los niños que reciban, que tienen alguna condición de discapacidad visual. Aquí tenemos a un vecino de Colombia, Sergio Alejandro González. Él trabaja en la imprenta Braille del Instituto Nacional de Ciegos de Colombia, con sede en Bogotá, el INSI. Él también es ciego, hace una reflexión muy importante. Para él, el braille, la lectura braille representa un contacto más físico, más directo con la información, a tener un interlocutor que te esté leyendo las cosas todo el tiempo, que de hecho, inclusive puede saltarse, puede omitir algún tipo de información que prive a la persona ciega de tener acceso a lo que dice el libro de manera textual. Entonces es muy importante que veamos esto desde este punto de vista que pues lo mira Sergio, ¿sí? Nosotros necesitamos, indica él, tener contacto físico con lo que leemos. Una usuaria panameña, aquí vemos pues a Elvia Atencio Avesilla, colega mía, profesora. Elvia Atencio Avesilla. Ella pues ha podido formarse desde muy pequeñita en la Escuela Nacional de Ciegos Helen Keller de Panamá, luego en una escuela inclusiva, y bueno, posteriormente una beca que se gana la hace irse a Buenos Aires, Argentina, donde se titula como músico de profesión y a la vez como profesora de música. Cuando le preguntamos a Elvia antes de esta conferencia, ¿qué era el braille para ella? Ella nos indica que el braille para ella ha significado todo. El braille ha permitido que ella compita por una plaza de trabajo como cualquier otra persona. Ella hoy día es profesora de música en una escuela común de adolescentes, les enseña música y lo puede hacer porque domina el sistema braille. Ella a la vez indica, cuando le preguntamos qué pensaba sobre el desplazamiento del braille versus la tecnología, que a pesar de que surja cualquier nueva tecnología, cualquier dispositivo, el braille va a seguir siendo necesario, ¿sí? Porque para poder utilizar un teclado, para poder utilizar una línea braille, necesitamos aprender este sistema. Bien, se me ha congelado creo que la presentación. Bien, ahora sí. Por último, en esto de los usuarios, quiero resaltarles una figura muy importante en el mundo de la discapacidad visual y es pues Pedro Zurita. Pedro Zurita es una persona ciega de origen español. Tuve el gusto de conocerlo hace ya bastantes años. Pedro Zurita habla más de 10 idiomas y los escribe perfectamente. Él fue secretario de la Unión Mundial de Ciegos por 14 años, hoy día está jubilado. Y cuando a él le preguntamos sobre el braille, él nos indica que el braille para los ciegos es todo. El braille les puede revelar todo a las personas ciegas. Sin embargo, aquella persona que no domine braille tendrá que seguir dependiendo de lo que nosotros los videntes le queramos proporcionar. Bien.
Para dejar claro antes de finalizar que no estoy en contra de la tecnología, al contrario, creo en la tecnología, creo en los avances, los uso, ¿sí? No quiero que quede la impresión de que soy enemiga de la tecnología, soy usuaria de ella, pero antes de darle un dispositivo a cualquier niño, nosotros tenemos que enseñarle primero a jugar, a hablar. Tenemos que enseñarle las primeras herramientas de vida educativa como es la alfabetización. Y me refiero a todo niño, porque esto que está ocurriendo con el sistema Braille está ocurriendo en muchas escuelas con niños videntes. Le estamos dando una tablet, igual con muchas madres que en Navidad, en Día de Reyes, le compran una tablet a un niño de 2 años. Entonces, ¿para qué estudiamos a Piaget? ¿Para qué estudiamos a Montessori? Si nosotros vamos a hacer todo lo contrario en la vida práctica. El niño tiene que aprender a jugar, el niño tiene que aprender a saltar, el niño tiene que aprender a leer y a escribir como debe ser su alfabetización para después comprender el uso, ser un usuario de la tecnología. Ya de esto ha hablado la Liga Internacional de Pediatría, ya se ha manifestado UNICEF, entre otras organizaciones internacionales. ¿Cuántas horas debe estar expuesto un niño pequeño a la tecnología? Y recuerden que los niños ciegos también pues entrarían en este grupo. Sin embargo, el sistema Braille y la tecnología, después que el niño está alfabetizado en Braille, pueden ser aliados. Pero para poder comprender y usar esta tecnología o tiflotecnología, necesitan saber Braille. Aquí a la izquierda abajo tenemos una línea Braille que pues es muy versátil, permite que la persona escriba en Braille la clase de hoy y luego la pueda escuchar o imprimirla en sistema Braille, pero su alto costo la hace bastante inaccesible. La más barata vale $2,000. En el medio tenemos la línea Braille que se puede adicionar a una laptop común y corriente, una computadora común y corriente, pero también tiene un alto costo y amerita que la persona sepa Braille. Y a la derecha lograrán ver que ya existe una aplicación para los teléfonos inteligentes para que ellos puedan chatear como hacemos todos los demás. Ellos generalmente utilizan mucho el mensaje de voz para comunicarse, pero hay veces que hay mensajes privados. Y si yo soy ciega y no sé quién está a mi alrededor, prefiero entonces escribir con mi teclado Braille digital en mi teléfono inteligente. Pero para poderlo hacer necesito saber sistema Braille. Entonces la tecnología va de la mano con el sistema Braille. Para finalizar, ¿cómo entonces podemos cambiar el panorama, ese desplazamiento que ha estado sufriendo el sistema Braille en muchos de nuestros países? En primer lugar, tómenlo como una recomendación, incorporar la asignatura Braille en la malla curricular en las carreras de educación especial donde no aparece. Estamos formando en muchos países y universidades profesionales de educación especial que saben de todo, pero no son expertos en nada, perdónenme, ¿sí? Saben de todo, pero ¿en qué son expertos? Entonces es importante incorporar estas herramientas para que pueda entonces brindarlas a los niños, a los padres de familia y en el caso del Braille los pueda alfabetizar. En los casos que exista la asignatura Braille en la formación de los educadores en el área de educación especial, debemos fortalecer el programa. ¿Qué significa fortalecer el programa? No basta con alfabetizar al futuro educador. Tenemos que darle también, desarrollar esas competencias para que luego lo pueda enseñar. ¿Sí? No es lo mismo saber leer y escribir y luego enseñarlo. Hay que darle esas competencias. Y también la parte de las competencias humanas. Si tú no aprendes a amar el Braille, a darle valor, jamás lo vas a defender. Entonces sí tenemos que transmitirle a esos futuros docentes en formación el valor y el significado que tiene el Braille para las personas ciegas. Brindar capacitaciones permanentes tanto a las familias como a los docentes de educación especial que lo requieran, porque tal vez hace rato, hace mucho tiempo no atiendo población ciega, necesito tener una actualización, necesito capacitar familias, pues esto hay que hacerlo con urgencia. Lo que bien se aprende dicen que nunca se olvida, pero bueno, el Braille son códigos, son combinaciones, si a alguien se le olvida una, pues debe actualizarse y capacitarse. Además, que el Braille no es estático. Cuando Luis Braille inventó este sistema, no existía la internet, obviamente fue hace muchísimos años, 213 años. Cuando surgió
la internet y las personas empezaron a crear cuentas de correo electrónico. ¿Qué pasó con la arroba? Bien, el Consejo Mundial del Braille ideó un símbolo para arroba, que significa, ¿verdad?, cuando la persona va a escribir un correo electrónico. Entonces, esto también refuerza que hay que estar siempre actualizándose. Promover actividades culturales para incentivar la lectura, la escritura braille entre los estudiantes con discapacidad visual y, ¿por qué no, con los videntes? Tenemos siempre que tratar de hacer educación inclusiva en ambas vías. No tienen idea cuántos exalumnos míos le enseñaron braille a sus compañeros videntes en la escuela. Va a sonar feo, pero cada uno le busca su utilidad. ¿Saben para qué querían aprender braille los videntes? Para hacer baterías. En otros países le dicen la chuleta, para escribir las respuestas en la banca, para que el profesor no se diera cuenta que estaba copiando. Pero aprendían el sistema. Entonces yo considero que debemos hacer más actividades anuales de ensayos en braille, dictados, de letreo, escritura en braille, poesía en braille, etc. Dar preferencia al uso de la tecnología. Cuando tenemos acceso a tecnología y el niño ya ha sido alfabetizado, dar prioridad a equipos tecnológicos que incorporen el braille, como es el teclado braille, la línea braille, la impresora braille, en la medida de las posibilidades financieras. Será imperativo que se dé mayor supervisión y apoyo a los docentes en ejercicio y garantizar la dedicación de los mismos a la alfabetización braille. Cuando nos vamos a educación inclusiva, yo he pasado por todo el engranaje, he sido maestra, he sido directora, he supervisado. Dios me ha permitido estar en cada engranaje. Y muchas veces ocurre que el maestro tiene mucha población y descuida alguna. No debe ser. Entonces ese niño ciego está esperando que el maestro le vaya a enseñar el símbolo de elevar potencia, pero el maestro está ocupado. Entonces se requiere supervisión. Cierro con una propuesta para el CIDE y para todos ustedes en esta conferencia de inicio de este congreso en crear ya sea una capacitación o llámese un diplomado corto para poder brindar actualización a aquellos que ya dominan el braille y se les ha olvidado, capacitar a docentes, padres de familia de niños ciegos en pues, lo que es el sistema, que incluiría desde historia, la alfabetización a nivel 1, el nivel básico, elaboración de recursos, braille y tecnología, entre otros temas. Muy brevemente, pues van a ver que lo podemos hacer virtualmente. Hola, hoy damos inicio a nuestra tercera serie del sistema braille. Esta serie es tan sencilla como la segunda. ¿Cómo se haría esta propuesta? Serían con inducciones semanales a nivel remoto, obviamente, porque estamos todos en sus países, actividades sincrónicas y asincrónicas, con una duración de 4 semanas. Los recursos son muy básicos, que usted tenga una regleta, un punzón, si no lo tiene, lo pueda conseguir con alguna persona ciega que conozca o alguna escuela especial. Tener conectividad a plataforma de Google, podríamos utilizar Google Classroom, y brindar pues esta capacitación de manera virtual. Por último, si todos juntos luchamos, no dejaremos que el ingenio de aquel niño francés muera, se olvide, y tengamos generaciones de personas ciegas sumidas en el analfabetismo, porque les recuerdo que, aunque existe y valoramos el aporte de los textos grabados, ustedes se pueden imaginar a un fiscal ciego buscando en la grabación el artículo que tiene que decir, mientras lo encuentra y el juicio sigue andando, qué engorroso sería, mientras él puede tener sus códigos en sistema braille cuando está en el proceso de juicio, de acusación o de defensa. Solamente para que reflexionemos que el braille es necesario. Yo no puedo andar por la vida todo el tiempo con una grabadora debajo del brazo. Luis Braille indicaba: el acceso a la comunicación en su sentido más amplio es el acceso al conocimiento, y eso es de importancia vital para que podamos alcanzar el máximo grado de autonomía personal y seamos tratados como iguales. ¿Tratados por quién? Por los videntes. La herramienta que nos va a garantizar una educación inclusiva plena se llama Sistema Braille. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias nuevamente al comité organizador por haberme invitado y a ustedes por su atención.
Ese es mi correo electrónico y también una de mis redes sociales de Instagram para que se puedan comunicar conmigo en cualquier momento. Estamos a la orden, estoy en una campaña pro rescate del sistema Braille y creo que pues no me voy a detener hasta que vea mayor cantidad de niños dominando este sistema. Muchas gracias.